Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo a Más que Cultura, el espacio cultural del Lavadero. Doy las gracias, como siempre, a mi compañero Valle por darnos paso. Hoy tengo como invitada especial una joven poeta, licenciada en comunicación y con un máster en desarrollo sociales. Es investigadora también y escritora. Tiene ya publicado su primer libro que salió a la luz hace poquito y está aquí Alba con nosotros para hablarnos de ello y de sus proyectos. También es investigadora en cine, hay que decirlo. Le vamos a dar la bienvenida ya a nuestra invitada y que nos explique y nos hablen de estos proyectos de cine, investigaciones y de su libro bajo título En la maraña. Hola Alba, ¿cómo estás? Soraya, pues bueno, encantada de estar hoy aquí Alba contigo. Navarro. Así es, Alba Navarro. Una y bueno, joven. una joven investigadora en estos momentos, también dando mis primeros pasos en el mundo de la poesía y bueno, involucrada en muchos proyectos culturales. No te he dicho bienvenida, te doy las gracias por estar aquí, por Es un querer placer, estar aquí. sí. Lo hemos hablado hace muchísimo, Sí, pero sí, por sí. cuestiones de agenda Por vuestra no hemos agenda, podido. pues No hemos ha podido. llegado el momento. Pero estás aquí hoy Así es. y lo dicho, he dicho que eres poeta, que has comenzado con tu primer libro, pero tú no te dedicas a la poesía, no vives de ello, sino eres una estudiante, has terminado tu carrera, ¿no? Hace He poquito. terminado mi carrera, después hice un máster, Desarrollo Sociales de la Cultura Artística. Durante el transcurso de este máster, pues tuve la oportunidad de estar en la Fundación Picasso, Museo Casa Natal, haciendo unas prácticas en temas de comunicación en distintas áreas y después ya pues pensé, bueno, ¿y ahora qué hago, no? Pues decidí embarcarme en el mundo de la investigación y entrar en un programa de doctorado que se titula Programa de Doctorado en Comunicación. Lo que a mí más me interesaba era el área y el ámbito del cine y pues bueno, pues ahí elegí un tema que yo creo que le gusta mucho a la gente, que es estudiar la imagen de la ciudad de París en el cine. Lo vamos a hablar un poquito más Sí, adelante, un que es poco muy más interesante, adelante. es muy Sí. interesante. Decía yo cuando te presenté, hace poquito, que publicaste tu primer libro. Así es. Pero ¿cuándo comenzó este interés por la poesía? Bueno, siempre, porque desde que era pequeñita mi costumbre, ya así me educaron en mi familia, era la de irme a la cama con un libro, ¿no? Yo no me acostaba viendo la televisión, me acostaba leyendo y desde ahí surgió mi interés por la lectura, por la literatura. También mi madre, Ana Herrera, que la has entrevistado también, Sumaya, pues ella siempre me leía poemas, ¿no? De la generación del 27, me leía mucho, después de Igualada, etcétera. Y con el tiempo, pues yo fui indagando también, leyendo, buscando mis lecturas, buscando autores que me interesaban y mi interés creció por la poesía. Y realmente siempre me ha gustado escribir porque ya lo O sea, hacía. que tú leías, porque claro, tu madre es profesora, Como ya habéis tratado vosotros. como ya hemos tratado ella y yo antes. Te leía mucho y tú ibas a la cama como cualquier niño que le gusta Sí. leer y eso, pero leías de todo, ¿no? Leía de todo, pero Leías de ella todo. ya me ¿Pero recitaba por qué? y me leía poesía también. Exacto, pero ¿por qué tú eliges escribir un libro sobre poesía y no otro género? Bueno, porque es el género que ha creado más interés en mí a la hora de crear y de expresarme, ¿no? Y es un género que me ofrece mucha libertad a la hora de contar lo que quiero contar y bueno, es un género versátil también, ¿no? Y que se puede enfocar de muchas maneras y a mí me encanta. ¿Está Alba en este libro? Sí, por supuesto, pues yo creo que en la poesía se da mucho el hecho de... O sea, que formas algo de Formo parte, protagonismo. claro, siempre hay algo de ti en lo que escribe, aunque a mí también me gusta desarrollar la ficción en mis poemas, ¿no? Claro, hay una mezcla de Hay lo una tuyo mezcla siempre. y añadirle siempre o ajeno o ficción, ¿no? O ajeno ficción, exactamente. Una mezcla de mis experiencias, de mis emociones, de los temas que me interesan, una mezcla con esa ficción, con esas cosas imaginarias, ¿no? que vienen a mi mente, aunque todo también nace del subconsciente, yo creo, ¿no? Al fin y al cabo. El poemario En la maraña. ¿Cuándo te surge la idea de escribirlo y dónde lo escribes? ¿Dónde decides escribirlo? Lo digo yo porque debido a tus viajes... Sí, pues bueno, tenía ya una serie de poemas escritos. La mayoría de los poemas son más o menos recientes, ¿no? También tenía otros poemas de hace Tú lo unos que años. los tenías guardado, como digo, yo, de Algunos cajón, sí, ¿no? una parte pequeñita del libro sí son algunos poemas un poco más antiguos.
no quiere decir que sean ni mejores ni peores, simplemente que son Pero son tuyos, son estaban míos, ahí. son de otra etapa, de otras experiencias, de otras emociones que yo tenía guardado. Y pues a esto se han unido pues otros poemas más actuales, también fruto de estos viajes, de estas O experiencias. sea que Alba ha ido creciendo. Ha ido creciendo, Ha ido claro, creciendo y ha hay- ido cosechando más experiencias a través Sí, de tus viajes, tus exactamente. experiencias, tanto las personales como la que te rodea, y lo plasmas en este libro. en este libro, y de ahí surge. Y la maraña es todo eso, es todo lo que me rodea. Eso digo yo, la maraña. ¿Qué es y por qué la maraña? Bueno, pues la maraña tiene dos significados. El primero de ellos, pues, son todas esas circunstancias que nos rodean en nuestro día a día, todos nuestros retos, nuestros objetivos, los problemas que también encontramos. Esa es nuestra maraña personal y todas las personas nos La lucha encontramos. que tenemos con... Nuestra lucha cotidiana, pues todos nos encontramos rodeados por una maraña. Pero en el libro la maraña es un poema también. ¿Y de qué trata este poema? Pues trata de la ciudad y de la maraña urbana, de la doble cara de la ciudad. Y después, antes de despedirme, lo leeré este poema ya, pues Seguro. para ir abriendo boca. Seguro, no hablé mucho de él porque le quiero escuchar luego te doy Sí, paso sí, para sí. que lo leas. Pero para hacer esta pequeña introducción sobre qué significa la maraña, pues este poema trata sobre la doble cara de las ciudades, sobre lo que nos ofrecen las ciudades, espacios hermosos, espacios de confluencia, espacios de poesía, de entrevistas también, y también espacios, en un lado contrario, pues de incomunicación, de dolor, de soledad. Eso bueno, eso malo. Lo bueno y lo El malo. espacio de... La cara y la cruz de las ciudades. Bueno, Exacto. pues esa es también la maraña urbana y eso también está en el libro reflejado. Siendo tan joven, Alba, y tienes tantas experiencias ya acumuladas, porque yo no voy a decir la edad, pero sé que eres muy joven, muy jovencita, y veo que tienes ahí plasmado en este libro lo que estás comentándonos, el bueno y lo malo de la ciudad, ¿no? Pero ¿qué más tema podemos encontrar en este poemario? Bueno, pues hay distintos temas. No está dividido en bloques el libro ni en apartados, pero se nota la evolución que está representada, ¿no? Y al inicio hablo de la poesía y hablo de la importancia que ha tenido la poesía en mi vida y de cómo es una influencia para mí, para sentirme una persona libre y para ejercer esa libertad también a través de la escritura, ¿no? Porque me lo permite. Es un factor que te ayudó muchísimo, ¿no? Sí, evidentemente la poesía nos permite expresarnos y también nos conciencia y nos permite pues, desarrollar esa conciencia de que somos seres humanos libres, ¿no? Como el arte, como la cultura en general, ¿no? Nos forma y nos da sabiduría, ¿no? Y este elogio que yo hago a la poesía al inicio del libro, pues al final del libro se convierte en un elogio al cine, porque evidentemente si he estado tan ligada al mundo del cine en estos años con mi investigación, mi tesis doctoral, pues ese cine ha ejercido una influencia en mí y he conocido grandes autores y autoras que, bueno, que me han despertado. Que te abrió muchísimo el camino, ¿no? Claro, me han abierto el Muchísima camino puerta. y me ha despertado mucha emoción también y bueno, pues también hay homenajes a algunas películas. Otros temas, pues bueno, también temas trascendentales que le preocupan a todos los autores, ¿no? De cualquier disciplina artística en general, pues la muerte, por ejemplo, el existencialismo, el amor, por supuesto, y como digo, pues esta faceta de viajera que tengo un poco y de aprovechar esas oportunidades que he tenido para visitar algunos lugares, pues esas experiencias también están en este Hablando libro. de esta faceta que te permite viajar, Sí. que es buenísimo, es una manera también de aprender sobre cultura, lugares. La y diversidad aprendes. nos enriquece siempre. Exactamente, sin duda, porque te enriquece, como tú bien has dicho, y te hace conocer más sitios desde primera persona, ¿no? Tuviste que viajar frecuentemente a muchos lugares de Europa, ¿no es así, no? Bueno, recientemente la última estancia que he hecho fue en París, que fue una estancia de 3 meses, y en ella ya estaba pues rematando lo que era mi tesis doctoral, ¿no? Te estoy viendo ya con la gana de hablar de este viaje, de esta estancia en París, pero yo te voy a preguntar antes. Sí. Este hecho de viajar y moverte de un lado para otro, conocer sitio, cultura, ¿ha influido mucho en la escritura de este libro? Sí, evidentemente, porque además hay poemas concretos que están dedicados a ciudades o que están dedicados a paisajes que he podido visitar. Y bueno, claro que esas visitas me han aportado cultura, conocimiento, que han abierto mis horizontes y que me han inspirado para escribir, por supuesto. ¿Aconsejas a todo aquel que está estudiando, que quiere abrir camino, aconsejas que salga?
que aproveche todas las oportunidades que la universidad le brinda, empezando por la beca Erasmus, que yo tuve la oportunidad de conseguirla y estuve un año en Alemania, de hecho, por eso. En Ilmenau, que es una ciudad muy bonita, allí en el Instituto de Medio estuve pues estudiando. Fue una experiencia tan inolvidable que hace 2 años regresé para un evento internacional de estudiantes y en ese evento además se unía otra cuestión que me interesaba, y es que había un grupo de trabajo dentro del evento que era de escritura creativa. Me uní a ese grupo de escritura creativa, asistí a un montón de seminarios y al final del evento pues participé en una lectura poética allí en Alemania. Entonces, pues, ¿En alemán o en español? Pues bueno, como en el grupo había gente de distintos países, cada uno la hizo en su lengua. Sí, pero bueno, igualmente, aunque no podíamos entender a lo mejor todos los poemas, sí se notaba esa emoción que se transmitía. Yo siempre digo, para entender un idioma no hace falta comprender, para entender un poema no hace falta comprender el idioma. Solo se transmite. Transmitir pues, la dramatización, por ejemplo, ¿no? Porque había gente... Se siente con el corazón. Se siente con el corazón y además que había gente que dramatizaba muchísimo los poemas y aunque no entendieran las palabras, pues te transmitía los gestos. Si transmite angustia, pues lo expresas con la cara también y bueno, esos sonidos también que te resulta tan atrayente a los que no estás acostumbrado, pues y los es bonito. Sonidos que transmite este idioma desconocido por uno, ¿no? Y los gestos, como tú bien Exactamente, defines, claro. Que eso te hace llegar. Todo eso crea una atmósfera, ¿no? Y muy interesante. Yo por experiencia, cuando lees en otro idioma y ves a todo el mundo quieto, prestando atención, ¿no? Digo, porque gusta, eso da mucho ánimo para seguir, para seguir investigando, para seguir así es, para seguir relacionándote, interesándote con cosas que y alimentándote culturalmente. Claro, en un principio son cosas ajenas a ti, pero tú las haces tuyas también, ¿no? Evidentemente. Claro, lo compartes con otros, con otras culturas. Seguimos con los viajes. Yo voy a leer: viajar facilita al ser humano el contacto con el mundo, acumular experiencia, como es tu caso, conocer otras culturas, tradiciones, lo que te pasó a ti. En tu caso ha sido obviamente un elemento fundamental en tu concepción poética, ¿no? Así es. Pues cuéntanos ahora el primer lugar que tú le dedicas a una poesía. No hablamos de los poemas antiguos, bueno, antiguos, no tan antiguos, cuando escribiste en mi otra etapa. Bueno, en esa etapa no escribí sobre ciudades. He escrito sobre ciudades de una manera más reciente y el primer lugar es... Lo reciente, sí. Pues mira, está recogido en el libro en mi estancia en Alemania, en este pueblo, en Ilmenau. ¿Te impactó? Me impactó, pero el poema lo escribí muchísimo tiempo después, bastante tiempo después. ¿Pero por qué decidiste escribir sobre ello? Porque... Fue ya cuando hice la segunda visita, que recordé muchas cosas y entonces pues ahí ya me moví un poquito para escribir. También cuando estuve esa primera vez en Alemania, pues tuve la oportunidad por temas de cercanía de visitar Praga y también lo escribí mucho tiempo después, recordando ese viaje, no sé, porque también fue una ciudad que me impresionó mucho, me gustó mucho, me encantaría volver, por supuesto, y tiempo después pues dije, me encantaría dedicarle un poema a esta ciudad y le escribí a Praga. Pero ya tiene que ser en alemán. No. Eso ya es un nivel, bueno, a lo mejor con los años. Nunca se sabe. Con los años a lo nunca mejor, se sabe, ¿no? Pero todavía... Solo ponerle empeño, ¿no? Bueno, todavía me queda un poco grande lo de escribir poesía en alemán. Pero nunca se sabe, nunca ¿no? se sabe, claro. El mismo poema lo traduce y ya está. Y te pone voluntad, un poquitín de amor y lo lees y ya está. Sí. Decías que te interrumpí, persona. Que te impactó tanto. Me impactó que quise dedicarle un poema. También hay un poema dedicado a la ciudad de Bogotá, que me encanta, es preciosa, y a algunos paisajes colombianos, ¿no? de esas visitas a Colombia, y concretamente al río Magdalena, que lo visité en un enclave que se sitúa justo entre un pueblo que se llama Girardot y otro pueblo que se llama Flandes. Y bueno, se ven todas las casitas alrededor del río y bueno, una imagen muy evocadora también. Y otro poema al paisaje del Parque Arqueológico de Facatativá, también allí de Colombia, con pinturas rupestres y con unas construcciones rocosas, pues muy bonitas, muy inspirador, claro. Vemos imágenes tuyas de la presentación de tu libro. Sí, está en el liceo también, esta imagen. ¿Cómo fue esta acogida? Bueno, pues el libro lo presenté por primera vez en Marbella. Sí.
la Feria del Libro, entonces, bueno, el ambiente, pues todo muy literario, genial, muy bonito. Después lo presenté en Campillo, que, bueno, soy de raíces campilleras porque mis padres son de Campillo. ¿Qué tendrá Campillos? A mí me encanta, ¿Qué tendrá? me encanta, me encanta. Y allí fue también genial, me acompañó muchísima gente, estoy muy agradecida en todos los lugares que he estado. Después lo presenté en París, en el Colegio de España, ¿no?, que es una institución que se sitúa en la ciudad universitaria y donde se hacen muchísimas actividades culturales. Y bueno, tuve la oportunidad de dar una conferencia allí y de presentar el libro. Ahora sí que te voy a poner un poquitín, como decimos aquí en aprieto, Entredicho, ¿no? a ver. Entredicho. Hablando de París, y dice que lo presentaste ahí, hay muchos eventos culturales. ¿Qué diferencia hay entre los actos culturales de aquí de España y los de París? Bueno, la esencia en realidad siempre es la misma, ¿no? Yo creo, ¿no? Pues La esencia sí hay, pero yo me refiero a la cantidad. ¿Más ahí o más aquí? ¿Le da más, se valora más ahí? No, yo creo que no, porque yo creo que en España se valora la cultura, no todo el mundo valora la cultura, debería valorarse mucho más la cultura, pero bueno, hay mucha gente implicada y comprometida Hay con más la cultura. apoyo, digamos, ¿no? Aquí en España, bueno, hay mucha gente comprometida, todavía falta apoyo tal vez de ciertas esferas, no sé, pero yo creo que sí hay mucha gente comprometida con la cultura y en Málaga precisamente pues se Málaga es desarrollan brutal. muchas actividades, sí, y como te digo, incluso en Campillo cuando estuve, es que vino muchísima gente a la Hablando de Málaga, yo presentación. cuando me mandan la agenda y La tal, digo, ¿y agenda, dónde claro. voy? Sí, sí, sí. Vas aquí, vas aquí. Todos los días, yo creo que hay muchísimo interés por la cultura en Desde el España. lunes, Sí, desde el sí. lunes, y incluso hasta hace poco han hecho hasta actos culturales el Lo domingo. más difícil es vivir de la cultura, eso ya es otra historia, y vivir de los libros, de la poesía, etcétera. Eso es lo más complejo, pero interés sí que Sí, hay opino que hay. muchísimo interés y Yo creo mucha que sí. gente volcada. Aunque no es suficiente, todavía hay que concienciar mucho más a la población. Para eso están los escritores y los Sí, poetas, y la ¿no? poesía sirve para eso también. Claro. El libro tuyo, En la maraña, que es un poemario, encontramos declaraciones de intenciones, como tú bien has dicho antes, metáforas sobre tu creación literaria, ¿no? Pero ¿qué autor o libro que tú has leído han influido en ti? Bueno, no podría... Aparte de los libros que leías tú de antes, de pequeñita, antes de ir a la cama, cuentos. Sí. No podría señalar un único autor, una única autora, porque como bien hemos hablado antes, en la diversidad pues está lo Es amplia. interesante. Entonces, pues he leído concretamente en el ámbito de la poesía, poesía española, partiendo de la generación del 27, por ejemplo, o de Antonio Machado, Ernestina Champurcín. Aquí tenemos también a María Victoria Atencia en Málaga, ¿no?, que es una gran Que, figura por de la poesía. cierto, el día 3 le dan un Sí. premio. Lo sé. Hay que ir. Y bueno, también, no solo poesía española, también del ámbito internacional. Tan relacionado con París, ¿quién está tan relacionado con París en la poesía? Pues Baudelaire, que lo Baudelaire. cito en mi libro. Y poesía pues de Walt Whitman, por ejemplo, también, o latinoamericana. Es que en Latinoamérica hay unos grandes genios de la poesía increíbles. Aurelio Arturo, que lo leí en una compilación de poesía colombiana el año pasado y me encantó. Gioconda Belli, que también la cito en mi libro. Alejandra Pizarní, Alfonsina Storni. Es que bueno, nombres hay muchísimos y hay mucho donde beber en poesía. Sí, hablando de citar a personajes así tan interesantes, importantes en tu libro, ¿tienen constancia ellos de ello? ¿Te gustaría que lo sepan? Bueno, Baudelaire ya está un poco ya que no podrá saberlo, pero... No, este no, ya es difícil. Eso pero ya su el otro personaje que cito es Gioconda Belli. Pues hombre, sería extraordinario que alguna vez Gioconda Belli me leyera, pues sería un sueño, evidentemente, porque es una de las grandes figuras de la ¿Eso poesía. tu sueño será? Sí, sería un sueño, evidentemente, claro. Y también cito a mi madre, porque ella ha tenido mucha culpa de que yo escriba poesía. Tu madre lo tiene que ver, sí o sí. Vamos, Sí, si no, ya. no se perdona, no se perdona. Alba, tu poemario no tiene ninguna estructura, digamos, tiene. No tiene una estructura por capítulos, ¿no? No. O sea que, pero se trata... Hay una progresión, digamos, Trata temática. varias temáticas, ¿no? Así es, hay una temática. Encontramos, por ejemplo, tu propia creación.
Exacto, así es como comienza el libro, pues hablando del propio acto de creación poética y de cómo la poesía ha influido en mí. Ese es el comienzo y ese es el homenaje que yo hago a la poesía al comenzar en estas páginas. Y ha sido genial, tanto en un sitio como otro donde la has presentado. Pues sí, me faltaba por citar que lo presenté también en San Pedro verdad? recientemente. ¿San Pedro? Y en Málaga, en el CAL, el Centro Andaluz de las Letras, y la verdad es que muy bien, la verdad. Fue muy bien. Estoy muy contenta y muy satisfecha con el recorrido que me consta, está teniendo. Siendo tan joven, con esta alegría, con este entusiasmo. Entonces, veamos, hay que empezar fuerte. Otra temática que encontramos en tu libro, la denuncia social. Exacto, eso también se encuentra en las primeras páginas. Lo has mamado. Lo he mamado, vaya. Lo has mamado, ¿no? Desde siempre, y distintos temas también en este área, ¿no? del libro. Hablo, por ejemplo, de la tragedia de los migrantes, de las travesías, de las difíciles travesías. Te interrumpo. ¿Crees que los escritores, los poetas, lo que tienen a través de su pluma, tienen el deber de denunciar hechos así? Bueno, para mí sí es un deber, pero evidentemente no es una obligación, porque la principal característica de la creación artística es que es algo totalmente libre y cada cual pues trata. Pero a verlos hay mucho, por suerte, digo suerte porque hay muchísimos escritores que tratan estos temas. Pues para mí sí es una obligación, en mi caso. Y yo creo que es importante que los autores, que los artistas, que los creadores se comprometan. Pero claro, no es una obligación. Ya cada cual elige qué es lo que quiere expresar. Pero para mí sí es importante y para mí sí es una obligación, personalmente. Siendo joven y te ves comprometida con la denuncia social, denuncias todo aquel acto de injusticia, de violencia. Hablo también del feminismo, un poema en concreto que se titula Grito, que hablo sobre los logros del activismo feminista. ¿Pero por qué viviste alguna situación muy cerca? Bueno, en nuestro día... ¿O es lo que ocurre en la sociedad? Es lo que ocurre en la sociedad y bueno, es que todavía la igualdad absoluta no existe. No existe. Entonces pues hay que seguir luchando por ello y entonces la poesía tiene ahí un papel importante porque es transmisora de ideas y bueno, crea conciencia social, crea empatía. Por eso me gusta hablar del feminismo, me gusta hablar de la tragedia de los migrantes, me gusta hablar de la naturaleza también porque estamos contaminando tanto nuestro planeta que, bueno, al final... Es verdad, es cierto. Es una tragedia. Nos estamos haciendo daño a nosotros mismos. A nosotros mismos. Hablo también pues de lo que queda en nuestras calles cuando nosotros estamos por la noche en nuestras casas tan tranquilos. ¿Qué personas quedan en la calle? ¿Por qué? ¿En qué situación están? ¿Cómo están viviendo? ¿Cómo están viviendo exactamente? De los conflictos bélicos, los niños, las niñas en estos conflictos, pues de todo ese dolor y me gusta tratar estos temas. Y por eso las primeras páginas del libro están dedicadas a eso. Otra temática es el amor, ¿no? Así es. Bueno, es uno de los temas más... Te voy a poner otra vez más trascendentales. ¿Son tus propias experiencias? Sí, hombre, en gran parte, claro. Siempre, como digo... O sea, que vuelvo a decir que Alba la vemos reflejada. Siempre hay un poquito tiene un poquitín de tu vida ahí, ¿no? Siempre uno pues imagina o pone un aderezo, pero... claro, pues si tú escribes sobre el amor, yo creo que es importante vivirlo y sentirlo. El amor debe acompañarnos todos los días, porque sin amor no habrá vida. Es un gran aliciente. Amor a un animal, amor al arte, amor a un libro, en todas sus expresiones. A ti mismo, antes de todo, como digo yo, hay que quererse uno mismo, ¿no? Exactamente. Decías tú al principio que también refleja algunos poemas tuyos sobre la muerte y la ausencia. Pues sí. ¿Por qué, Alba? Bueno, es un tema que siempre ¿Por qué hablas en este poemario de ausencia? Siempre me ha interesado este tema. Hay algunos poemas que trato de este tema que son recientes y otros que son de esa etapa anterior. Porque el tema de la muerte me ha interesado desde siempre. Y hubo una época, hace ya bastante tiempo, en el que me dio por escribir por eso, ¿no? Pensaba, no sé, me dio por pensar... Siendo tan joven sobre la Sí, pero bueno, tengo esa conciencia de que todo se acaba, ¿no? Entonces, pues me interesa. Me extraña porque la verdad, yo soy mayor que tú y
Yo no se me pasa por la cabeza. Entonces, Digo, pues sí. quiero vivir todavía. Sí, yo quiero vivir y por supuesto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Lo que pasa que es un tema que siempre nos martillea la cabeza, yo creo ¿Qué ronda ahí? que ronda. Y entonces, pues Que a mí dice, hay vida, hay muerte. sí, siempre me ha inspirado para escribir y en aquella etapa anterior, esos poemas también están aquí, son muy poquitos porque casi todos son recientes, casi todos los poemas. Pues hablo de la muerte y después cuando pierdes a un ser querido, evidentemente, pues ese dolor también se refleja a través de las palabras. Y Sale de tu interior. claro, evidentemente, toda esa emoción y todo ese dolor. Pues Pero no hay se que refleja. olvidarse que la muerte y la vida Están ligadas, ¿no? nada. Evidentemente. Una complementa a otra. Uno Sí, vive, sí. uno muere. Uno nace, otro muere, ¿no? Exactamente. Es así, hay que tomarlo con Claro. esta filosofía. Ahora la temática, la que más te gusta a ti. Bueno, a ver, es que todos los El temas... cine. El cine me encanta, claro. El cine. Todos Y los París. temas me gustan, todos los temas me gustan. Pero Pero el cine, dije antes que los viajes hacen que el ser humano descubre culturas, Sí. tradiciones y aprende incluso idiomas sí. de los lugares visitados. Que ese es tu caso, ¿no? Que estuviste En Alemania en Alemania, y en pero París, en París. sobre No todo. te dejé hablar antes de París, pero ahora sí. Háblanos de este tiempo, ¿no? que de pasé esta ahí. estancia que tuviste tú en... Bueno, pues estuve 3 meses concretamente. Y como he dicho antes, era, digamos, para rematar un poco mi tesis doctoral, terminar con la investigación. También quería hacer un catálogo de fotografías, ¿no? de la ciudad de París, de localizaciones parisinas, de lugares que aparecen en las películas que yo he ido analizando. Y ese catálogo pues va todo incluido en la tesis después se publicará online, ¿no? porque es un material que es abierto al público, ¿no? de difusión pública. Es una ayuda, ¿no? Sí, para todas las personas que estén interesados pues, en el tema del cine, en la investigación, pues aquí pueden encontrar pues, mucho material, porque las tesis son bastante extensas además. Y bueno, pues pasé esos 3 meses allí, la verdad es que tuve oportunidad de entablar contacto con muchos investigadores que había y estuve como alumna como doctoranda de la Universidad París 8 y una experiencia inolvidable. La ciudad es que es extraordinaria, ¿qué te puedo decir? Pero ¿cómo se te ocurre? Bueno, yo sé que no por gusto, sino porque aparte que te gusta mucho, pero forma parte de tu investigación. Pero ¿por qué París? Es una ciudad que siempre me ha atraído muchísimo, que creo que mi primer viaje al extranjero fue a París, sí, cuando estaba en el instituto, un viaje fin de curso, fuimos a París, creo que fue mi primera salida fuera de España y siempre es una ciudad que me ha encantado, que me ha fascinado. Estas calles y las casas blancas, con tanta ¿no? magia, sí. Que transmite... El estilo Haussmann, ¿no? de la arquitectura, de los bulevares, todo eso decimonónico, ¿no? Y como siempre me ha gustado tanto y bueno, digo, ¿qué tema puedo estudiar yo en mi tesis doctoral? Pues en estos últimos años ha habido muchos estudios relacionados con el cine y la ciudad. Entonces, pues digo, bueno, pues queda bien enmarcado dentro de este área de estudio que es tan actual en estos últimos años y bueno, pues la ciudad de París es una ciudad con mucho encanto y es un gran plató cinematográfico y una ciudad de referencia desde los inicios del cine. Porque la primera imagen fílmica, la primera grabación de París fue de los hermanos Lumière y fue en el Jardín de las Tullerías y bueno, pues llevan el cine desde los inicios y bueno, me encantaba la idea, se la propuse a mi directora de tesis, le pareció estupendo, encajaba muy bien con estos últimos estudios, estas últimas indagaciones y así quedó propuesto. ¿Quedó bien? Sí. Tuviste muy buena acogida ahí, mucha ayuda con los mi directora, compañeros. Nekane Parejo, que es extraordinaria también, hemos tenido una relación estupenda durante todo este tiempo y bueno, ya estamos en la fase final que da hacer la exposición pública de la lectura de la Te tesis. veo hablando de esta estancia y noto que tienes, todos son recuerdos buenos, pero algún recuerdo que te impidió tal vez la investigación o algo, cuéntanos. No todo ha sido bueno, bonito, ¿no? Bueno, en realidad sí. En realidad es que ha ido todo genial y ha ido todo rodado y he podido cumplir todos los objetivos con los que fui a la ciudad. Sí. Entonces estoy satisfecha con el trabajo que he desarrollado allí. Todo lo que tenía planeado hacer pues lo hice y más cosas además, bueno, que fueron surgiendo por el camino, así que estoy muy satisfecha.
Alba, me consta que tus poemas, volviendo a tu libro, pasamos del cine al libro, pero vamos, están todos ligados. Sí, La sí, cultura sí, está todo enlazado. enlazada, ¿no? Me consta que tu poema lo transmite a través de metáforas y imágenes con una gran fuerza, que lo tienes plasmado todo ahí, ¿no? En tu libro, ¿no? Con una fuerza tan expresiva. Bueno, yo creo que un poema tiene que emocionar y tiene que impactar a quien lo lee, ¿no? Y tiene que causar un estímulo, porque de hecho un poema... Aparte de las imágenes y las expresiones, tiene también va acompañado con un lenguaje más, con una sencillez, ¿no? Bueno, el lenguaje es muy diverso, dependiendo qué temas se tratan, pues uno usa un tipo de lenguaje o otro, ¿no? A mí me gusta escribir siempre en verso libre, me encanta el verso libre, la prosa poética, y pues esa es la estructura general del libro, y el lenguaje es muy diverso y dependiendo de las temáticas. Decías al principio tú que arrancas tu poemario sobre ti, sobre yo y luego ya nosotros. No, no es que sea sobre mí, sino sobre cómo la poesía ha influenciado en mí y cómo la poesía ha hecho que yo me convierta en una persona libre que desea escribir y que a través de la literatura y de la poesía puede expresar ideas, puede crear conciencia y puede transmitir emoción. Según lo complejo del ser humano, ¿no? Claro, pero de lo que yo hablo al comienzo es de esa influencia de la poesía, de esa influencia de la cultura y de todas esas voces. No es que hable de mí, sino es que hablo de todas esas voces que me han transmitido sabiduría. Ese es el inicio del libro. El inicio. Yo tengo aquí, no sé si cuál cuál vas a querer leernos de Un este poema, poemario, sí. pero yo he elegido aquí Nunca dejo de soñar. Ah, sí, ese Es esperanza. está inspirado en el cine, sí, sí, sí. Ese Pues, poema está... háblanos de ello y me gustaría que me lees un poquitín, si quieres. Sí, un poquitín, o O entero. O elegimos ese y te leo ese poema. Venga, Vale, bueno, venga, pues háblame de él y primero me te lo voy, lees te voy entero. a hablar un poquito de Sí. este poema. Y Nunca dejo de soñar es un poema inspirado en una película que se llama El Globo Rojo, de un cineasta que se llama Albert Lamoris, de finales de los 50, esta película. Y es de un niño que vive en la zona de Menilmontant y camina por el barrio de Menilmontant, Belleville, etcétera, en París. Y un día, en su caminar, pues se encuentra un globo rojo. Coge el globo y camina por toda la ciudad con ese globo, investiga, indaga, va detrás de los transeúntes. ¿Y qué ocurre? Que, bueno, la ciudad es hostil, el mundo es muy hostil Muy estilo. y destruyen su globo. Pero bueno, la lectura que yo hago de esta película, porque claro, siempre se pueden hacer muchas lecturas. La lectura que yo hago es que al verla morir deja una imagen esperanzadora, ¿no? Porque el niño al final es rescatado por todos los globos de la ciudad y sale volando por el cielo de París. Entonces, bueno, digamos O sea que hay esperanza. hay esperanza, hay futuro, ¿no? Y él tiene toda la vida por delante y no... Vamos a escucharlo. Y vamos a escucharlo. Vamos a yo escuchar yo de creo la que voz esa es la mejor manera de saber la de qué voz de trata. nuestra Alba Navarro Herrera. Pues bien, Venga. pues como digo, como tú bien has dicho, el título es Y nunca dejó de soñar. Era un globo rojo y de la mano de un niño acariciaba las calles de París. En las fachadas de Menilmontant brotaban los desconchones. Roídas las escaleras, roídas las paredes, roídas las horas de un otoño gris. El pequeño Flaner y su globo corrían, jugaban, inventaban y curiosos rastreaban las taciturnas huellas de las aceras bajo un cielo de pálida melancolía. Juntos se deleitaban con la extraordinaria fascinación de lo sutil y sus risas emancipadas transgredían los monocromos días de triste cotidianeidad. Y la hostilidad abatió al globo. Pascal no sintió miedo. Su rostro no delató el temblor de su vientre. Sus manos asieron con firmeza un ramillete multicolor, hecho de los anhelos sin dueño que emanan de la común fábula de la existencia. Su rastro se perdió más allá de los tejados parisinos, impregnados de la poesía que escribía su cuerpo al rozar las nubes de tonos suaves. Y el niño nunca dejó de soñar. Magnífico poema Muchas gracias. que nos confirma y nos asegura que nunca hay que perder Jamás. la esperanza. Hay que ser ¿no? perseverante, Siempre, siempre
que no solo por el niño que pierde su globo, luego lo encuentra, porque no, sino que siempre hay que tener optimismo y trabajar y por lo que uno quiere. y siempre que dices, esta puerta se cierra, voy a tocar la otra. Exacto. Y si me pone esta piedra, la salto y... Esa es la mejor filosofía. También, no sé si bueno, te voy a dejar también el poema también que me ha gustado, ¿Dónde estás? Eso habla de ausencias. Sí, sí, habla de mi abuelo. Claro, pues por eso nació ese poema. Si es muy corto, te dejo leerlo. Venga, Te veo que con unos ojitos de recuerdo a tu abuelo. Sí, me da mucha melancolía, mucha nostalgia. No, aquí melancolía no hay que tenerla. Pero bueno, yo siempre... Hay que recordar a la persona siempre con lo lo bueno de recuerdo ello. con mucho amor, con mucho Eso. cariño y bueno, este poema dedicado a él. Venga, vamos a escuchar este poema de... A mi abuelo Pepe. ¿Dónde estás? En un pueblo de casas blancas nace un día de horas tranquilas con un cielo de miel. Poco a poco los pasos se arrojan a las calles para vivir otro sueño, otro recuerdo que se desvanecerá con el tiempo. En la lejanía del paisaje, entre campos arañados de caminos, olivos, montañas, girasoles vivos, girasoles muertos. ¿Dónde estás? Casi ceniza, casi fulgor de vida, en medio de la nada, morando un ataúd de seda. Algo de ti quedó en un salón con atmósfera de puro, donde pasabas las horas de los días que quedaron. Algo de ti quedó también en el dolor que habita mi cuerpo, sin piedad, que me estremece mientras estoy sentada en este viejo escalón de piedra. Conmigo, solo una réplica de las noches que viví y que me esperan a partir de mañana. En el mapa de los destinos lejanos, creo verte silbando al viento. Luego cierro los ojos. El silencio envuelve mi pelo. Siento en mi mejilla el roce de tu suave tacto, tus mejillas de algodón. No quiero decir que es triste, pero te voy a decir que es un homenaje Sí, un a tu homenaje. abuelo. Un Debe de recuerdo. estar contento de ti, esté donde esté. Lo más importante es recordarlo con cosas así, lo bueno de él. Hombre, siempre lo llevaré a Y mi lado. hay que tirar hacia adelante. Siempre Tú estará misma lo conmigo. dices en Sí, tu sí. poemario que la muerte y la vida son alegadas. Van ¿no? unidas. Van unidas. Irremediablemente. Y hay que coger siempre lo bueno de todo, ¿no? Sí, lo bueno de positivo. todo. Alba, muchísimas gracias. Bueno, ha sido un Nos tenemos placer, Sumaya. Nos tenemos Gracias que a ti. despedir. Gracias a ti por compartir con nosotros estos momentos literarios, culturales, por contarnos estas experiencias tuyas. Ojalá que animamos, desde aquí animamos a todos, aquel que está estudiando, que A que quiere salga y que conocer, conozca, que quiere por conocer, supuesto. la animamos porque desde el sofá y desde la tele y No se desde hace mucho. internet no se hace Hay que mucho. aprovechar las oportunidades que nos Hay da que la salir, vida. hay que Sí, salir sí, y vivir y convivir. Exacto. Lo dicho, muchísimas gracias. Y por cierto, Encantada, ¿algún proyecto gracias. a la vista lo tienes? Bueno, ahora estoy centrada en preparar la lectura de la tesis, que es lo que me falta para cerrar este ciclo, y tengo algunos proyectos culturales y algunos recitales pendientes. Pues te deseo muchísima suerte Gracias. con todos estos proyectos, que con esta alegría que desprendes tú y con esta sonrisa que tienes, seguramente este optimismo seguramente lo vas a conseguir y me lo vas a contar a mí. Te lo contaré. Me lo vas a contar a mí. Volveremos a vernos y bueno, echaremos Gracias, otro ratillo. Alba, lo dicho. Gracias a ti. Gracias, Alba. Bueno, señores, nos tenemos que despedir de nuevo de aquí y os espero la semana que viene aquí en Más que Cultura. Sed felices.